Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Hoy les invitamos a la mesa redonda Inteligencia Humana e Inteligencia Artificial, organizada por la Universidad Nebrija y el Colegio de Eméritos. La sesión estará moderada por Darío Villanueva, director del Máster en Humanidades Contemporáneas de la Universidad Nebrija, y contará con la participación de Fernando Broncano, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, y Andreu Jaume, editor y crítico literario. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por aprender y pasión por emprender. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este campus de Princesa, de la Universidad Nebrija. Y bueno, como veo así bastantes caras nuevas ajenas a Nebrija, es de buena educación el presentarse brevemente, presentar la universidad. En dos palabras, vamos. La Universidad Nebrija es una universidad privada que tiene... Las universidades privadas en España fueron aprobadas en 1993, siendo ministro el señor Rubalcaba, y la Nebrija es la tercera más antigua, del 95. Tenemos 15.000 estudiantes, con una característica muy especial, y es que en torno a la mitad son online. O sea, estamos muy especializados en la enseñanza online. 1.500 profesores, 40 grados, 40 carreras, más de 50 posgrados y másters. Y estamos divididos en 4 campus. Este campus de Princesa tenemos la Politécnica, Economía, Derecho y la Escuela de Negocios. Y donde va a ser el futuro máster, que luego hablaremos, va a ser en otro campus, en Arturo Soria, con Lenguas, Educación y Psicología. Un campus especializado en Vallehermoso en Comunicación y Artes. Y todo lo relacionado con ciencias de la salud, medicina, enfermería, fisioterapia, etcétera, que está en La Berzosa, a unos 30 kilómetros de aquí. Y todo eso, pues, agrupado dentro de un lema, dentro de un paraguas, que es la excelencia con alma. Nos gusta, perseguimos la excelencia en docencia, en investigación, pero queremos que tenga alma, que sean nuestros estudiantes capaces de devolver a la sociedad parte de lo mucho que se les ha dado. Y esto no es un tópico, sino que lo perseguimos ciertamente, ¿no? Es una universidad privada, familiar, sin ninguna afiliación ni política ni religiosa, sino únicamente académica y científica. Y lo que es la universidad, perseguir la verdad y la razón. Somos aristotélicos. Como decía Aristóteles, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Pues perfectamente seguimos el lema. Eso es un poco la presentación. Y sobre todo, lo más importante ahora, dar las gracias a nuestros ponentes, que son verdaderamente, seguramente los presentará Darío, tanto Darío como Fernando y Jaume, verdaderamente unos ponentes de lujo, cada uno en su especialidad. O sea que bienvenidos a Nebrija, es un verdadero placer teneros aquí. Esta mesa redonda es un poco una guinda inicial de lo que será el máster sobre humanismos contemporáneos que dirige Darío y que organiza el Colegio Libre de Eméritos, y que va a ser sumamente interesante. Yo muy breve lo que puedo decir aquí, aparte de estos agradecimientos, que es un tema que os voy a decir en boga. En boga siempre ha estado las relaciones es un histórico, entre tecnología y cultura, tecnología y conocimiento. De hecho, nuestro Ortega lo dejó bien escrito: el hombre no existiría sin la técnica. Quiero decir que no hay nada nuevo. Lo curioso de la actualidad es que se ha puesto de moda y ha saltado a los medios con muchísima fuerza una de las tecnologías, de las muchas disruptivas de las que podríamos hablar, por ejemplo, con la computación cuántica, que tenemos un máster en esta casa, que es la inteligencia artificial. Hay muchos tipos de inteligencia artificial para distintas cosas, muchos algoritmos para especializados, pero la que ha hecho mella y ha saltado con fuerza es toda la relación con la ChatGPT, sobre todo, hablando genéricamente, los modelos LLM, Large Language Models. ¿Por qué? Porque han hecho algo nuevo en la historia de la humanidad,
que son capaces de simular de una manera generativa el lenguaje natural. Luego esto dará para todo el debate que se planteará aquí, pero eso es lo chocante, es lo sorprendente, con todos sus pros, sus contras, que luego analizarán en esta mesa redonda, pero esa es la historia. Y lo hacen basados en unos modelos bien conocidos, son los de redes neuronales, se utilizan en muchísimos ámbitos de la ciencia, los matemáticos los conocen bien, pero sobre todo en una capacidad de computación impresionante. Las últimas versiones, por ejemplo, del ChatGPT, utiliza 300.000 millones de parámetros. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad teniendo en cuenta que la gente en ciencias de la salud, ciencias sociales y en otras ciencias empíricas utilizan modelos de 1, de 2, de 3 parámetros. Así que con ese volumen de parámetros, sin embargo, usan una lógica muy simple y bien conocida en el ámbito de los que estudian modelos formales. Aquí tenemos matemáticas y física y lo conocen muy bien, que son modelos probabilísticos que utilizan una estimación probabilística de máxima probabilidad, de maximum likelihood, de máxima verosimilitud. Y es asignar probabilidades a los hechos empíricos en función de la ocurrencia de los hechos empíricos. Y son posibles porque tienen cantidad de materiales disponibles en red. Esta es la historia. ¿Por qué son tan nefastos estos modelos en ciencia? Y no vale para nada el ChatGPT a nivel científico. Pues porque los conocimientos científicos, menos de un 10%, están accesibles en la red. La mayoría de los conocimientos científicos, en revistas científicas, libros, etcétera, no están disponibles en la red. Luego no tiene acceso a ello. Creo que todo se andará y probablemente si el negocio es boyante, me imagino que ahora habrán acuerdos entre el Sevier, la otra, para cuando cada vez que acceda al ChatGPT pague, pero hoy por hoy no tiene ningún valor desde el punto de vista científico por la limitación de los materiales a los que tiene acceso. Bueno, esta es un poco lo de lo que van a debatir desde todo tipo de ángulos, se puede hacer un enfoque filosófico, antropológico, de mil maneras. Yo sí señalar una paradoja muy curiosa en estos debates, y es que cuando se habla de inteligencia artificial frente a la humana, se escuchan muchísimas superficialidades sobre la humana. O sea, la gente sabe muy poco sobre la inteligencia humana. La inteligencia humana es un campo de investigación y de trabajo que aparece en 1904 con los trabajos de Spearman y de Binet-Simon en 1905 y que tiene un corpus científico muy potente. Y sin embargo, prácticamente sabe más la gente de inteligencia artificial que de inteligencia humana. Curiosamente, en España siempre ha habido una tradición muy potente de la investigación sobre inteligencia. Proviene sobre todo recientemente el profesor Mariano Yela, una instancia en los años 40 en Chicago con alguno de los grandes, Thurston, uno de los grandes promotores de este ámbito, y en la actualidad uno de los gurús de la inteligencia humana está en la Universidad Autónoma de Madrid, Roberto Colón, que acaba de publicar la Biblia sobre la inteligencia humana junto con Hahn y Hayer, que es The Science of Human Intelligence, del año 2024. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de estas cosas porque a veces se cometen más errores sobre la inteligencia humana que sobre la inteligencia artificial, curiosamente, ¿no? Y por mi parte únicamente a dar estas pinceladas porque van a tratarse aquí ampliamente, son muy expertos en todo este tipo de cuestiones. Felicitaros por la mesa redonda, daros las gracias y nada, a vuestra entera disposición. Nebrija lo que os pone a vuestra disposición es el espíritu universitario, el buscar la verdad, la meritocracia de las ideas y el incomodar. No queremos una universidad que incomode, no buscamos espacios seguros, que quede muy claro, o sea que sentiros absolutamente libres de decir lo que tengáis que decir, solo ateniéndose a la regla número 1 de la razón y de la verdad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, rector, de nuevo. Es la segunda vez que en este mismo lugar nos reunimos los que estamos promoviendo por iniciativa del Colegio Libre de Eméritos un máster sobre humanidades contemporáneas, para lo que creo que hemos elegido el socio o la socia mejor, que es la Universidad Nebrija, por las razones que el rector ha dicho y también por lo que sabemos de la experiencia que esta universidad durante 3 años ha ya acreditado, ¿no? Hicimos en el mes de marzo una primera mesa redonda
para calentar los motores de lo que va a ser un máster ambicioso. Puedo garantizar que elaborado con trabajo, en muy buen clima de pensamiento y de colaboración entre todos los que estamos en ello. Veremos luego finalmente cuál es el resultado, pero para eso hay que esperar a partir de octubre 2 cursos académicos, porque por su extensión de unos 60 créditos será necesario contar con este periodo de tiempo para introducir las intervenciones de lo que van a ser en total 20 seminarios a cargo de más de 20 profesores escogidos en función de su motivación, su interés y su conocimiento sobre cada uno de los temas que los enunciados de los seminarios proponen. Estos seminarios, 5, como digo, por 4, 20. 4, ¿por qué? Porque hay 4 módulos fundamentales que articulan el máster y esos 4 módulos dieron lugar a que en la presentación anterior intervinieran los directores de los 2 primeros, que fueron Fernando Sabater y Félix Ovejero. Y hoy completamos la jugada, si me permiten la expresión, con la presencia de los directores de los otros 2 módulos, dentro de los cuales habrá, como les decía, 5 seminarios específicos. Son Fernando Broncano y Andreu Jaume, y el contenido de cada uno de estos bloques es el primero, cultura, ilustración, es el que dirige Fernando Sabater, de ello se habló en la sesión anterior. El segundo, derechos y contrato social, fue Félix Ovejero el que se encargó de esto, y hoy hablan Fernando Broncano, que dirige el módulo de condición humana, saberes, ciencia y tecnología. Bueno, por el propio enunciado ya nos damos cuenta todos de que hoy tendrá mucho que decirnos Fernando. Y por último, también otra cuestión fundamental en el contexto en el que nos movemos de la inteligencia artificial, que es lo relacionado con la creatividad y el arte, con Andreu Jaume, porque efectivamente la inteligencia artificial que está ahí toca todos estos aspectos y muchos más. También, sin duda alguna, va a intervenir, si no está interviniendo ya, que yo creo que sí, en lo que es la propia vida de las personas, al margen de otras consideraciones más trascendentes de tipo intelectual. He tomado nota de lo siguiente. Em, Unos futurólogos cuyos nombres he apuntado, que son Ray Kurzweil, Sam Altman y Eliezer Yudkowsky, han afirmado a los 4 vientos que en este año 2025 la inteligencia artificial superaría ya la inteligencia del ser humano más inteligente que existe. A lo mejor es Musk, quizás. Bien, vamos a ver. Ha llegado el momento de la verdad. Al final de año, con las campanadas, pues podremos decir si estos futurólogos han acertado o no. Yo les auguro muy poca suerte, recordando, por ejemplo, lo que fue el vaticinio de la muerte del libro, que comenzó además en una academia británica en el siglo XIX, argumentando que la invención del telégrafo acabaría con el libro. Y luego, reiteradamente, ha habido continuas llamadas. La última ha sido por uno de los gurús del Silicon Valley, que decía que en el año 18 el libro desaparecería. Antes, una persona al que yo intelectualmente respeto mucho, Marshall McLuhan, también había augurado que, en fin, la nueva galaxia de las comunicaciones que él llamaba eléctricas acabaría con la galaxia Gutenberg. Tenía en principio la prudencia de, cuando los periodistas le presionaban para que le pusiera fecha al deceso, él escurría el bulto, pero un día, que se nota que estaba un poco distraído, se aventuró a afirmar que, según sus cálculos, el libro de la galaxia Gutenberg es del año 62, según sus cálculos, el libro desaparecería en 1980. Y lo que ocurrió en 1980 es que desapareció Marshall McLuhan. Fue el año en que él murió, lo cual fue piadoso porque eso le evitó tener que dar explicaciones a partir de ese momento, como supongo, espero, que
Kurzweil, Altman y Yudkowsky tendrán que explicar a partir de ahora. En relación al libro, el dato es incontestable. Hoy se escriben, se editan, se venden, se plagian, se roban, se censuran más libros que nunca antes en la historia de la humanidad. Es decir, que en vez de estar asistiendo a la muerte del libro, estamos asistiendo precisamente a lo contrario. Bien, nuestro máster no fue concebido en esos 4 bloques y en los seminarios correspondientes para dar respuesta al reto de la inteligencia artificial. Pero la verdad es que en todo lo que vamos a tratar siempre estará la referencia y el reto de esto que está ahí y que tanto da que hablar. Y, por supuesto, mm, nosotros no vamos a, digamos, sentirnos excesivamente condicionados por aquel famosísimo episodio que Platón relata en el diálogo Fedro, que es cuando Sócrates discute con Fedro, está entusiasmado por el invento de la escritura alfabética y Sócrates le recuerda, en fin, la fábula o historia egipcia del dios Teut, al que se atribuye esa invención, que se la comunica con gran alegría y entusiasmo al rey Tamus, y el rey Tamus le da una ducha de agua fría diciéndole: esto que tú consideras el gran avance es una absoluta calamidad para la humanidad, porque la escritura va a acabar con la memoria y además va a tergiversar, prostituir, incluso podríamos decir, lo que es el saber, porque el saber que vale es exclusivamente el que se transmite desde la mente del maestro a través de la voz y de la palabra directa a la mente receptiva del discípulo. En fin, quizás ahora con la inteligencia artificial pues pueda parecer que quienes digamos algo no entusiasta en relación a ella, pues que estamos en esa misma posición socrática. Sócrates también se equivocó. En este sentido fue un futurólogo errado, porque evidentemente la memoria humana no ha fenecido desde entonces hasta hoy. Pero creo que está bien que nosotros al reto de la inteligencia artificial contrapongamos la visión que desde las humanidades contemporáneas se pueden dar a este respecto. Porque aquí, evidentemente, incluso dentro de la gente que está más cerca del meollo de la inteligencia artificial, hay actitudes muy prudentes en donde advierten que la inteligencia artificial nunca podrá suplantar ese elemento singular de la identificación de la inteligencia con el ser humano, incluso con su propio cuerpo, incluso en términos filosóficos con la intencionalidad. Esto ya un famoso lingüista en los años 80 lo dijo. El problema de las máquinas es que en lo que hagan, por muy bien que lo hagan, no hay intencionalidad, que estaba también muy presente en la fenomenología de Husserl, que es aquella manera por la cual la mente proyecta el significado de las cosas que ocurren, de los fenómenos y de las realidades. Recientemente, Víctor Gómez Pin ha publicado un libro titulado El ser que cuenta, la disputa sobre la singularidad humana, que incide precisamente sobre esto, que por cierto también ya lo teníamos en nuestro máster en un seminario que va a dar Fernando Savater, que se titula Lo irrepetible humano. Es decir, hay una singularidad de la condición humana que las máquinas no van a poder nunca alcanzar. Podrán hacer, y lo están haciendo ya, en fin, realizaciones magníficas de muchas cosas, incluso muy sofisticadas, superando las capacidades. Bueno, todo esto viene, ya recordáis que hace bastantes años empezó a establecerse una especie de competencia entre máquinas de pre-inteligencia artificial y el juego de las damas o el juego del ajedrez. Y al final las máquinas acabaron ganándole a los campeones de estas especialidades. Bien, este tipo de cosas se pueden hacer. Ahora hablamos de la inteligencia artificial en su aplicación a la medicina, en su aplicación a la guerra, en su aplicación a la administración,
cosas bastante obvias, a la resolución de problemas matemáticos, de cálculos, etcétera, y también a incluso, ¿verdad?, a la creatividad. O sea, la máquina podrá, a través de la inteligencia artificial, hacer arte, hacer literatura. Yo a veces tengo que confesar aquí que leyendo alguna novela española actual, estoy totalmente convencido que con inteligencia artificial se van a hacer mucho mejor. Pero eso no es tanto mérito de la inteligencia artificial, sino más bien debilidad creativa y de talento, y esto unido además a la industria editorial, que es una industria de usar y tirar. Hay que tener pasto para alimentar la producción de libros, libros efímeros que duran 3 meses y luego se mandan a las guillotinas para hacer pasta de papel. Ahí está la clave, quizás, ¿no? Lo que Víctor Gómez Pin, que por cierto recuerda una idea de un filósofo español importante que fue Xavier Zubiri, que hablaba de inteligencia sentiente, ¿eh? Inteligencia es algo que compartimos los humanos y las máquinas, pero el sentimiento no. Incluso algunos de los expertos en inteligencia artificial hablan de la imposibilidad de que llegue a alcanzar el mismo nivel de la humana por la falta de un cuerpo que arrope y que acompañe el ejercicio de esa inteligencia y el sentimiento que es necesario que esté presente en ella. Es cierto que ya sabéis que la inteligencia artificial ha inspirado también la imaginación de las distopías, de la literatura de anticipación, y ahí hay una cierta tendencia a antropoformizar la inteligencia artificial, dándole cuerpo de persona, de hombre o de mujer, a la máquina, y luego a partir de ahí concediéndole a la máquina, como ocurre en 2001 Odisea en el espacio, la posibilidad de retar y echarle un pulso a los humanos. Si bien es cierto que en la película de Kubrick y en la obra en la que se basa, al final el humano dándole un botón es el que resuelve el asunto, porque ahí acabó la historia. En fin, todos estos asuntos son temas que están en el entorno de la inteligencia artificial, esa que parece ser que este año podría llegar a desplazar la máxima inteligencia humana, y que está también en el título de nuestro coloquio de hoy, pero especialmente hay un asunto clave que es la cuestión ética, ¿eh? La inteligencia artificial, como todo instrumento, va a ser utilizado por seres humanos, y se podrá utilizar para una cosa favorable y benéfica o exactamente para todo lo contrario. Y los retos éticos que plantea el desarrollo instrumental de la inteligencia artificial son verdaderamente morrocotudos, y de eso también estoy seguro de que vamos a hablar desde las 4 perspectivas de los 4 módulos y de los 20 seminarios que nuestros profesores nos van a presentar a partir de octubre del año que viene. Cuestiones como lo último que he leído, que me ha parecido muy interesante. eh, mm, Se está produciendo pornografía de pederastia con inteligencia artificial. Y el asunto que se plantea es lo siguiente: si tú haces eso con niños y niñas, estás cometiendo un delito. Pero si tú haces exactamente lo mismo con inteligencia artificial, ahí no hay víctimas, no hay víctimas, son creaciones y, en consecuencia, ¿qué ocurre en relación a esto, no? En fin, y tantas cuestiones más que están en mente de todos. Yo me callo ya. Mi función, por encargo del Colegio Libre de Eméritos, ha sido coordinar ese equipo magnífico de directores de los módulos y de buscar los profesores que ya están incorporados a nuestra empresa, y luego también, en fin, entenderme con la Universidad Nebrija para poner en marcha a partir de octubre el máster. Estamos convencidos de la oportunidad y de la excelencia del mismo. Eh, no estamos seguros, por supuesto, del éxito que pueda tener, eso ya lo veremos después. Eso sí, Nebrija, con la experiencia que tiene, ha sabido articular un sistema por el cual, junto a la realización por parte del alumno
del máster completo habrá la oferta sectorial de seminarios o de bloques, porque alguna vez hablando en nuestras reuniones preparatorias y tomando pie de que esto nace en el Colegio Libre de Eméritos, hemos pensado que además de los alumnos convencionales, dicho esto sea con todo el cariño y de manera muy meliorativa y no peyorativa, junto a ellos este máster también piensa en estudiantes eméritos, es decir, aquellas personas que no necesiten un máster por razones de acreditación académica o profesional, que tengan interés, que tengan curiosidad y que tengan además tiempo y recursos como para sumarse a los profesores del Colegio Libres de Mérito, que en la Universidad de Nebrija en octubre vamos a empezar a impartir este seminario de humanidades contemporáneas. Bien, entonces hemos hablado, o mejor dicho, nos hemos mandado mensajes para organizar la sesión. Después de mi presentación, y yo ya me callo, nuestros dos directores de sendos módulos van a hacer su presentación sobre el tema desde la perspectiva que les corresponde a la que me he referido al principio de mi intervención. Así que, Fernando, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en la mesa, por la invitación, a la Universidad de Nebrija por acogernos. Bueno, no hay inteligencia artificial. Bueno, sí la hay. Nuestra inteligencia es mitad biológica y mitad artificial. Lo otro es un nombre interesantísimo que se creó en una famosa reunión en el Dartmouth en 1956, donde se reunieron muchos expertos que estaban trabajando en computación y pensaban que era posible empezar a investigar sobre las estructuras de la cognición humana y del conocimiento experto, y a uno de ellos, a McCarthy, se le ocurrió decir: vamos a llamar a esto inteligencia artificial. A otro, Herbert Simon, que era más inteligente, dijo: llamémoslo procesamiento avanzado de información. Y eso hubiera sido más exacto, pero poner un nombre es muy importante. Quien se queda con el nombre se queda con la patente, y eso es interesantísimo. Claro, no hay inteligencia artificial por dos razones. Una, que diré más adelante, pero por otra, porque en realidad hay que hablar en plural, hay que hablar en inteligencias artificiales, y me van a permitir unos minutos contar rápidamente las fases que hubo, porque es una secuencia de grandes conquistas tecnológicas que ahora nos están asombrando, y ahora de una inmensa burbuja mediática y propagandística. Claro, la primera fase de la inteligencia artificial fue lo que se llamó la inteligencia artificial simbólica, que era tratar de investigar sobre las estructuras del conocimiento experto humano, tanto conceptual como práctico, es decir, tanto el que puede ser expuesto en formato lingüístico como el que es en estructuras, prácticas, como puede ser la percepción o conocimientos, mecánicos. Y ahí, durante mucho tiempo, esa fue y le debemos muchísimo a la inteligencia artificial simbólica. Entre otras cosas, por ejemplo, las gramáticas generativas de Chomsky nacieron en aquel contexto, que se trataba, un programa que se remontaba a Kant, que era investigar las estructuras del conocimiento humano, lo que pasa que implementándolas después, en programas, en algoritmos que pudieran procesar y que pudieran ser secuencias de entrada-salida donde la arquitectura interna simulara la misma arquitectura de la cognición humana. Hubo bastantes avances, particularmente en percepción. En lenguaje natural muy pocos, en conocimiento, reconocimiento de caras y en arquitecturas de manejo de grandes bases de datos, pues hubo bastantes conquistas. Todo esto cambia de una manera radical en los mediados de los años 80, cuando un grupo de investigadores comienzan a trabajar en las redes neuronales. Las neuronas artificiales junto con el procesamiento simbólico, nacieron juntos. Lo que ocurre es que apareció una
McCulloch y Pitt, que propusieron en un libro de simular un cerebro mecánico, haciendo que pequeños ordenadores que simularan a cada una neurona que en realidad una neurona es un procesador tonto que realmente suma pesos. Hay las entradas, el número de entradas, el peso de las entradas, hay una función interna y luego lo que hace es dar una salida excitatoria o inhibitoria. Y se pensaba que con eso se podían construir, digamos, ordenadores analógicos que no funcionaron. Pero en los años 80, Geoffrey Hinton y otros grupos empezaron a hacer redes, procesamiento masivamente paralelo de redes neuronales, y le añadieron una función matemática, la backpropagation, que es, digamos, algoritmos probabilísticos bayesianos, que lo que hacen es conectar la salida otra vez con la entrada, de tal modo que las enormes conexiones entre miles de neuronas artificiales que estaban conectadas primero en una capa, después en varias capas, se les podía entrenar. Es decir, se podía darles primero una información que pudiera ser codificada medio simbólicamente, lo que se llaman tokens, y empezar a que ellos funcionaran, y el mecanismo se le decía, a la salida se le decía, lo has hecho mal, vuelve a empezar, y entonces se reorganizaba internamente. Era un sistema de manejo de la complejidad a través de un algoritmo probabilístico. Y lograron encontrar soluciones a problemas que eran como, en lógica, eran casi imposibles de tratar con medios simbólicos, problemas muy elementales, X o Y, vamos, encontrar la diferencia entre dos píxeles, y lograron algo que era insólito con muy poco. Y entonces se empezó a trabajar, empezó a introducirse bastante dinero, y empezaron ya redes neuronales con varias capas internamente y con mucha complejidad. Es muy interesante porque ocurrió algo muy parecido a lo que había ocurrido un siglo antes con la energía. Nadie sabía lo que era la energía, pero ya empezaron a haber máquinas de vapor por todo el mundo. Pero nadie sabía lo que era la energía. La energía se empieza a conocer un poco con la termodinámica hacia 1860, cuando ya los ingenieros manejaban perfectamente. Con la inteligencia artificial ha pasado algo parecido con las redes neuronales, con la complejidad. No sabemos muy bien qué ocurre con la autoorganización y no sabemos muy bien la complejidad de la complejidad, pero el caso es que las redes neuronales funcionan. Google empezó a utilizar esos algoritmos, redes neuronales, para digamos, todo lo que fue en Chrome y en los exploradores de Google, para digamos, para ordenar las páginas, todo eso que a principios de lo que fue la web 2.0 nos resultó tan interesante, lo que fue ya poder explorar millones de páginas, de vídeos, bueno, pues todo eso. Google empezó a utilizar redes neuronales que eran bastante secuenciales, ¿no? Que realmente tenían bastantes problemas porque no tenían dentro ninguna arquitectura del conocimiento humano, no tenían estructuras categóricas. Esto comienza a cambiar en 2014. Estamos realmente en los albores de lo que está pasando. En 2014, una pequeña empresa inglesa, DeepMind, utiliza una red neuronal que se autoprograma y se autoentrena, y logra ganar en el Go, y logra ganar a expertos en ajedrez. Y bueno, aquello era imposible porque con 100 jugadas internas había hecho lo que Deep Blue, que era un programa antiguo hecho con arquitecturas simbólicas, había logrado, metiendo dentro pues todo el conocimiento del ajedrez. Pero el AlphaGo logró hacerlo autoentrenándose. Bueno, entonces parece que ahí había algo que era la capacidad de autoentrenamiento que asombró a muchísimos. Google compró inmediatamente DeepMind, y un loco, Sam Altman,
que era no es que sea demasiado inteligente en términos filosóficos, pero en términos de negocios sí es un genio. Empezó a decir, bueno, ¿y si esto lo hiciéramos enorme, metiendo lo que acababa de decir el rector, metiendo una cantidad de parámetros desmesurada, descomunal, que es meterle muchísima energía, muchísimos chips, muchísimos procesamientos y millones, miles de millones de neuronas artificiales, ¿no? Claro, en 2017 aparece un pequeño artículo que cambió todo. Hay como una secuencia de avances, que es la invención de los transformers. Los transformers lo que hacen es, cuando las capas secuencialmente se autoentrenan, lo hacen generando probabilidades de probabilidades. Lo que Chomsky decía que no podía encontrarse nunca, que era una gramática que secuencialmente, digamos, a través de procesar el orden de las palabras, nunca se iba a poder llegar a encontrar, digamos, la estructura gramatical. Esto se empezó a decir que no, que lo que podíamos hacer era las probabilidades de que una palabra vaya con otras. Y esto las redes neuronales lo hacían de una manera increíble. Encontraban patrones de probabilidad, relaciones entre palabras o relaciones entre píxeles de imágenes a una velocidad y en una eficiencia que era impresionante. Lo que hace... en del 2017 un artículo que se llamó "Todo lo que necesitamos es atención", es decir, si nosotros ahí introducimos todavía un acelerador de probabilidades que es, digamos, niño come perro. Bueno, pues nosotros si ahí le metemos una especie como si digamos, esas probabilidades las acortamos de tal manera que todas las posibilidades de combinación que pueden tener niños y perros las recortamos un poco. ¿Cómo las recortamos? A través de lo que se llamaron lo que ahora ya sabemos que son los prompts. Lo que hacemos al entrenar a un ordenador, al hacerle una pregunta, es meterle, digamos, límites a las probabilidades. Bueno, eso dio un salto. Entre el 2017 y el 2022, Sam Altman y su OpenAI sacó el GPT-3 y aquello ya fue... Claro, ¿qué es lo que hicieron? El mayor robo de conocimiento de toda la historia. Chuparon todo lo que estaba en Internet, sin ningún reconocimiento de autoría, sin ningún reconocimiento de absolutamente nada. Simplemente como era conocimiento humano almacenado, pues dijeron, bueno, pues ya que es de todos, pues nos lo vamos a apropiar. Y claro, a través de unos potentísimos procesadores, lo que hicieron fue lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, que era producir, cuando nosotros introducimos a través de un prompt, le introducimos secuencias de probabilidades, lo que hace es devolvernos diversas probabilidades, algunas de las cuales aciertan. Y esto es lo que a nosotros nos produce esta emoción, esta sensación mágica de que está interactuando con nosotros. Claro, aquí hay, y ya voy a ir acabando para dejar tiempo que podamos discutir, se nos produce dos ansiedades que son en parte los miedos que convocan ahora toda la inteligencia artificial. Una es una ansiedad ontológica. ¿Hay ahí en la inteligencia artificial inteligencia? No. ¿Dónde está la inteligencia? La inteligencia está en un enorme sistema híbrido que son los ingenieros que han diseñado el sistema multicapa y todas las secuencias matemáticas de la backpropagation, los entrenamientos previos. Esos entrenamientos previos los han hecho en estos grandes modelos lingüísticos o en los multimodales. Los han hecho miles y miles de personas muy mal pagadas que se han dedicado a corregir las salidas del ordenador y eso nadie
Yo cuando salió GPT-3 le pregunté, digo, ¿cuánta gente te ha entrenado? Me dijeron, muchos miles, pero es un secreto de empresa. Y lo pueden preguntar. Claro, muchos miles. Y luego, a partir del 2022, muchos millones, porque todos estamos entrenando. Cada vez que interactuamos con Gemini, con cualquiera de estos grandes modelos, lo estamos entrenando. Cada vez que le damos el like, cada vez que le damos, estamos modificando internamente las estructuras. Como ya tienen mucho conocimiento, lo que estamos es modificando los pesos de conexión probabilística entre ellas. Claro, ¿de qué hablamos entonces? ¿Dónde está la inteligencia? La inteligencia, dice un filósofo de Oxford, Floridi, dice, es un sistema híbrido. Lo que tenemos que hablar no es del modelo lingüístico. Hay que hablar de los ingenieros, de los entrenadores, de los usuarios y de ese circuito permanente. Eso es un sistema sociotécnico que no cesa de automodificarse y ahí sí hay mucha inteligencia. Entonces, ontológicamente, debemos hablar, hemos entrado en la era de los sistemas híbridos, sistemas sociotécnicos que procesan información de manera inteligente. Ahora sí, porque la inteligencia está en el entrenamiento. En entrenamiento. Luego está una segunda ansiedad que vamos a llamarlo la ansiedad epistémica, que es, ¿podemos fiarnos de estos sistemas? Bueno, no, tienen una tasa de alucinación del 30%. Y cuanto más datos se les ha metido, no varía, es decir, es una tasa permanente. Los evaluadores de estos sistemas ven que no baja la tasa de alucinaciones. ¿Por qué no baja? Porque no puede bajar. Porque los grandes modelos lingüísticos no son modelos del mundo. Son modelos de datos, son modelos de todos los datos que se han metido ahí. ¿Quiénes conectan con la realidad? Conectan con la realidad quienes tienen capacidad de referencia. Y de verdad, que somos los humanos, nuestro cuerpo, a través de la percepción, del tacto, del olfato, del lenguaje, somos quienes conectamos con el mundo real. Nosotros sí hacemos modelos de mundo, nuestro cerebro sí hace modelos de mundo real. Los modelos lingüísticos hacen modelos de los modelos de datos. Es decir, y claro, los modelos de datos, como todo lo que está metido en la red, tiene una tasa de errores enorme. Y esa tasa de errores no va a disminuir. En los grandes modelos lingüísticos, que por otra parte son los que han salido al mercado porque realmente están produciendo, digamos, esta sensación que siempre ocurre con cualquier ruptura técnica. Hay un elemento técnico y otro elemento de maravilla, de fascinación, de ciencia ficción. Ya desde esto yo creo que empezó ya en Alejandría, ¿no? Esta fascinación que tienen los aparatos técnicos un poco sofisticados. Podemos fiarnos de ellos. Podemos fiarnos de ellos cuando lo ponemos en plural, cuando hacemos modelos controlados y cuando quienes los entrenan cuidan que los datos sean datos reales. Es decir, cuando los utilizamos en farmacia para programar nuevas moléculas o se emplean en todas estas empleos que se están haciendo en investigación científica, ahí sí son muy fiables porque son tan fiables como los datos que se hayan introducido, que se hayan cuidado. Pero claro, estos modelos fundacionales no tienen poco que ver con los grandes modelos lingüísticos. Son modelos que se hacen quizá con menos parámetros, y los entrenamientos son además entrenamientos expertos. Y poco a poco además creo yo que lo que va a ocurrir, las nuevas cosas que están haciendo, estos modelos chinos, el DeepSeek y este otro que acaba de salir, parece que están introduciendo otra vez viejas formas de las categorizaciones del conocimiento experto. Es decir, que están introduciendo, digamos, esto que se llaman los reasoners, que son estructuras, digamos, que simulan, meten dentro arquitecturas de la cognición humana, conceptos. En adelante, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una línea fecundísima
y que deberíamos de ponernos a trabajar en los niveles que podamos. Yo creo que en todos los niveles. Es decir, la inteligencia artificial, las redes neuronales no son tan difíciles de hacer. Son costosas cuando se hacen muy grandes, pero realmente técnicamente están al alcance de cualquier grupo de ingenieros informáticos que tengan a su disposición sistemas. Yo creo que en adelante va a haber muchísimas inteligencias artificiales. Los modelos lingüísticos van a continuar para los chicos de secundaria, para fascinar, digamos, son como juguetes que vamos a estar con ellos. Y luego la otra, la seria, la inteligencia artificial, la que yo creo que va a modificar realmente, acelerar los tiempos de investigación, acelerar las búsquedas, con propósitos también militares, para que no nos vamos a engañar. Es decir, va a cambiar mucho. El otro día, en una reunión que tuvimos ahí en Cotec, estaba el director de investigación de Acelor, que nos contaba, dice, bueno, nos enseñó un nuevo material, un latón, que tenía que competir con un material de latón que había sacado una empresa americana. Y dijeron, nos vamos a tener que poner a programar y sacar un modelo de material, son meses o quizás años. Lo hicimos mediante un modelo fundacional y, bueno, en unas cuantas semanas se pudo programar una aleación que competía con aquella. Estas líneas, pero claro, estas líneas no es inteligencia, estas son máquinas híbridas donde son los ingenieros y los usuarios y los científicos los que ponen la inteligencia y la máquina pone el algoritmo. Entonces, no hay ningún problema. No nos van a adelantar. Jamás nos van a adelantar, y mucho menos a la humanidad trabajando en conjunto. La inteligencia colectiva va a ir siempre mucho más por delante de estas máquinas, que siempre van a ser sistemas híbridos al servicio de la inteligencia humana. Entonces yo tengo mucha esperanza, tengo poca esperanza en otra cosa que ya entraríamos en dimensiones éticas y políticas, que es que esto por ahora es un oligopolio y hay muy poca soberanía tecnológica. Los estados, incluso la Comunidad Europea, no tiene todavía potencia suficiente para crear modelos, grandes modelos fundacionales tan potentes como los que ha creado Google o como los que ha creado OpenAI, pero bueno, esto ya es un problema de políticas del conocimiento, que hay que tomarse en serio la soberanía tecnológica. Y esto diría yo, creo que no hay inteligencia artificial. No hay. Al acabar. Andreu. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí en este proyecto, en esta universidad, en el Máster de Humanidades que dirige Darío Villanueva en el Colegio Libre de Méritos. Y básicamente estoy de acuerdo con las conclusiones de Fernando, que él sabe mucho más de los procesos y, en fin, de todo el debate científico y tecnológico que ha habido en torno a esto, desde los orígenes, desde que empezamos a hablar de inteligencia artificial hasta ahora, en que esa inteligencia se ha asumido ya como algo irreversible, ¿verdad? Pero me parece que, recogiendo un par de cosas que se han dicho aquí, me parece que es muy importante ir a la esencia de los nombres. Tú decías, bueno, quien coge el nombre tiene la patente, ¿verdad? Pero hay ahí un desplazamiento y hay una usurpación que es verdaderamente sintomática, ¿no? Verdaderamente sintomática, y ahí es donde las humanidades tienen su gran papel, creo yo. Porque no podemos dar gato por liebre en ese sentido. Tú has dicho no hay inteligencia artificial y yo estoy de acuerdo. La inteligencia es otra cosa. Citaba Darío el caso de Sócrates en el diálogo de Fedro con respecto al fármaco, a la escritura como fármaco, ¿verdad? Que es importantísimo. Y tú decías, Darío, que Sócrates falló como profeta, ¿no? En fin, que falló en su diagnóstico, pero no falló en la esencia de lo que es el filósofo, que es hacer la pregunta. La pregunta con respecto al problema que había en su época y lo que se planteaba en ese momento, ¿no? Eso es lo que tenemos que mantener vivo. La pregunta frente a eso. Ahí sí que tenemos que ser, yo creo, estrictamente heideggerianos, porque si algo nos enseñó, digamos, Heidegger, es a que no hay que olvidar la autonomía humana, de la inteligencia humana, precisamente, de la singularidad humana frente a lo que la técnica nos ofrece, ¿verdad? Decía también el rector que se conoce mucho más la inteligencia artificial o tecnológica que la humana, pero por supuesto, pues la inteligencia humana se caracteriza porque es irreductible. Y afortunadamente, mientras podamos llamarnos humanos, seremos irreductibles. También ha citado Ortega. Ortega decía que el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia, ¿verdad? Y
y tiene historia y, por tanto, hay que ir a cada periodo histórico para entender cuál es la relación que ha establecido el hombre con los problemas técnicos y con la técnica, que, por supuesto, sin la técnica tampoco existiría el hombre, que se han ido planteando. Y entonces la cuestión terminológica no es absoluto baladí. No podemos llamar a inteligencia artificial tranquilamente y dándolo ya por hecho, dejando que ese oligopolio campe a sus anchas por todo el mundo, vendiéndonos que eso es inteligencia artificial y que faltan 2 días, como dicen los transhumanistas, para que nos sustituyan por completo las máquinas. Y la primera pregunta filosófica que hay que hacer es ¿de dónde viene esa necesidad de que nos sustituyan las máquinas? ¿Pero por qué? ¿Qué ganas tenemos de que nos sustituyan? O sea, ¿tanto nos odiamos? ¿Tanto nos despreciamos? ¿Tanto queremos tantas ganas tenemos de desaparecer de la faz de la Tierra? De que en fin, de que todo lo que, al fin y al cabo, la inteligencia artificial lo hemos creado nosotros. Somos nosotros quienes hemos creado esa inteligencia. Nosotros tenemos que legislarla, tenemos que controlarla, tenemos que discutirla en términos humanos y con palabras. Y las palabras importan. Y el lenguaje tiene una tradición milenaria a sus espaldas que hay que preservar, que hay que custodiar de alguna manera, ¿no? Por tanto, también pasa con los transhumanistas cuando hablan de la inmortalidad. Habréis oído que, pues según algunos, hacia el año 2032, nada menos, o sea, dentro de 2 días, empezaremos a retroceder. El envejecimiento desaparecerá y empezaremos a retroceder. Nadie sabe cómo, ni quién se lo podrá pagar, ni qué pasará. Y tampoco, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir envejecimiento? ¿Qué quiere decir dejar de envejecer? Dejar de envejecer es solo ofrecer un cuerpo en determinadas condiciones. La inmortalidad es un concepto inventado por los humanos para describir un ámbito completamente inhumano. Es decir, no es lo mismo la inmortalidad que la duración constante. Si acaso podremos llegar a una duración constante. Si conseguimos mantener las constantes vitales perpetuamente en un organismo vivo, eso no se puede llamar inmortalidad, porque evidentemente ese cuerpo podrá ser asesinado, podrá ser destruido. La muerte siempre existirá. Es decir, son una serie de cosas que se están produciendo en el más absoluto silencio y en la claudicación más absoluta también, y además muchas veces me sorprende con la aquiescencia también absoluta por parte de gente que se llama filósofo o incluso por parte de gente que habla desde el terreno de las humanidades, ¿no? Por tanto, yo creo que la primera postura que uno tiene que tener frente a eso no es tampoco la de rechazo, no es tampoco la de convertirnos en apocalípticos e integrados, es decir, en rechazarlo por completo, porque creo que es algo que tenemos que introducir en nuestras vidas, que la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, va a ser una prótesis importantísima en el campo de la medicina, en el campo de la tecnología y el cambio climático y todo lo que se nos ocurra, pero tenemos que tener una inteligencia nuestra humana vigilante y alerta frente a eso. Y ahí las humanidades tienen un papel, me parece, imprescindible, porque las humanidades son las únicas que temen. El temor está alojado todavía en las humanidades. Son las únicas que son responsables en ese sentido, me parece a mí, ¿no? Se ha hablado del libro de Víctor Gómez Pin, que me parece absolutamente fundamental. Yo creo que Víctor Gómez Pin, que es un filósofo que ya tiene unos 80 años, un aristotélico de estricta observancia, por otra parte, no es tampoco un apocalíptico ni muchísimo menos, es alguien que conoce muy bien también toda la historia de la ciencia, es especialista en física cuántica, y que está muy a la page en todas las cuestiones tecnológicas, la revolución tecnológica que se está produciendo en el mundo. Es decir, es un placer hablar con él, es un placer leerle, porque es alguien que conoce con mucho detalle lo que está ocurriendo. Pero simplemente ha aplicado a todo lo que nos está dando con respecto, la tecnología nos está ofreciendo, intentarnos imponer, simplemente le ha aplicado 3 puntos, un estudio que se apoya en 3 grandes puntos, que son Aristóteles, Kant y Proust, ¿no? Con esos 3 puntos, de pronto, Víctor Gómez se pone a discutir cara a cara con todo lo que la tecnología nos está ofreciendo. Y el resultado es, a mi juicio, deslumbrante. Dice otras cosas, por ejemplo, que la inteligencia de todo ser humano supone esa imbricación de sintaxis y semántica que no sigue siendo seguro atribuir a ningún artefacto maquinal. La imbricación de sintaxis y semántica me parece importantísimo, porque dicen los transhumanistas también que en este mismo año ya la inteligencia artificial superará a la humana. ¿Pero qué significa superar? Superará en cantidad, pero no en cualidad. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Por supuesto que nos superará y nos han superado muchas calculadoras, nos han superado jugando al ajedrez, nos han superado en posibilidades técnicas, ¿no? Porque esa es la esencia de la tecnología. Ahora, no nos superará, como decía Fernando, en lo que es la esencia de la inteligencia humana, que por otra parte, repito, es irreductible. Y ahí es donde tenemos que ir y es lo que tenemos que defender, me parece. También dice Víctor Gómez Pin algo también muy interesante, que los chatbots, los distintos chatbots, son incapaces de ofrecer respuestas disruptivas. Es decir, que todas las preguntas que se les hace,
caen en el saco de lo políticamente correcto. Es casi imposible encontrar hoy en día una respuesta que a uno le escandalice o que le sorprenda con respecto a cualquier cosa, ¿no? Eso también es muy indicativo. Y también hay algo ridículo, me parece un poco, en ese ser humano que se pone a hablar y a hacerle preguntas al chat GTP, sinceramente. Yo hace poco estaba en Berlín en casa de un amigo y estaba indignado porque le había preguntado una cosa muy sencilla al chat, ¿en qué año se estrenó la serie Twin Peaks en España? Y no solo respondió el año, sino que añadió la cadena de televisión y dijo, en 1991, en Telecinco. Y dijo él, ¿cómo que Telecinco? ¿No fue en la 2? Dice, sí, perdón. Fue en la 2. Luego, al volver a casa, se lo comenté a un amigo que estaba muy entusiasmado con la inteligencia artificial, me decía que no, que ya tenemos que considerar que es algo que nos va a superar y que hay que ponerse a trabajar con ello y tal. Y le hizo la misma pregunta y cometió el mismo error, exactamente el mismo error. Entonces empezó mi amigo a dialogar con el chat diciendo, ¿por qué te equivocas? lo cual realmente está creando situaciones totalmente absurdas, ¿no? Bien, yo creo que tenemos que ser conscientes, digamos, de ese absurdo y de esa distancia, ¿no? Porque también, como dice Gómez Pin, si aceptamos que las máquinas nos emulan, es porque parece que piensan y parece que crean. Y ya no es necesario entrar, como dice Gómez Pin, en el campo platónico e idético, ¿no? Que el ser humano, ese ser que cuenta, que es el ser singular, pero también cuenta y que empapa el mundo de ideas, ¿verdad? Porque razonar, y es algo también lo que incide Gómez Pin, no solo tiene que ver con un resultado. O sea, el razonar, lo que la inteligencia artificial nos quiere imponer es que el razonar sea un resultado, ¿no? Pero el razonar está hecho de titubeos, de silencios, de olvidos. La memoria es completamente vacilante. Eso es la experiencia humana, viva, ¿verdad? Es como aquel aforismo de Kafka, recordaréis, que dice, hay una meta, pero no hay camino. Lo que llamamos camino es solo vacilación, Zögern en alemán, ¿no? La vacilación. Y eso es justamente la esencia, probablemente, de la inteligencia humana. La vacilación frente a mil cosas. Y la vacilación, justamente, ese titubeo, ese no saber qué decir, muchas veces, es lo que delata nuestra condición de seres vivos, de seres vulnerables, además, también, ¿no? Hay un gran director de orquesta, que además era un gran filósofo, Sergiu Celibidache, que tuvo una gran relación con esta ciudad, además Madrid, falleció en el año 96, que fue titular de la Orquesta Sinfónica de Múnich, discípulo de Furtwängler, y que se negó toda la vida a grabar discos, toda la vida. Le ofrecieron el oro y el moro, pero él solo hacía conciertos en directo y en vivo y no permitía que el micrófono entrara en sus actuaciones. ¿Por qué decía que el micrófono falseaba la música? Es decir, que creaba una sonoridad propia, distinta. Era un radical y era un exagerado, porque hoy tenemos algunas grabaciones piratas que han quedado de Chelevida, que afortunadamente podemos disfrutar de ellas, pero es verdad, en el fondo tenía razón, de que justamente por transigir a la tecnología se han perdido muchas cosas esenciales en la representación artística, musical y sinfónica que ya no se tienen en cuenta. Porque ahora la mayoría de orquestas tocan para la grabación y se olvidan del directo, del sonido vivo, justamente. Y lo que Chelevida defendía era precisamente el sonido vivo, la cualidad esencial e irrepetible de lo humano, que no se puede reducir. No se puede reducir porque la tecnología y la ciencia suelen reducen la experiencia y ese es su cometido. En cambio, lo humano permanece siempre absolutamente inexpugnable a eso. Dice Víctor Gómez Pin también que, y es una proposición, una afirmación polémica que se puede discutir, que no cabe una ciencia del hombre, porque el hombre es el que crea la ciencia y es el que crea los parámetros para analizar la naturaleza, pero en cambio no cabría, en última instancia, una ciencia del hombre. También hay una especie como de determinismo tecnológico en todo esto, creo yo, ¿no? Se ha puesto muy de moda también la idea de que ahí ya no tenemos libertad, de que estamos predeterminados genéticamente, de que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, todo nuestro comportamiento está, por así decirlo, preprogramado desde nuestro nacimiento. Ahí también hay una especie como de claudicación frente a una serie de dictados de la ciencia. No dudo de la importancia de la genética, digamos, en este caso, pero también es algo peligroso creer que podemos estar predeterminados. Y ahí la alianza, digamos, de tecnología y ciencia también puede ser letal.
Y dice Gómez Pin, yo creo con mucha lucidez, que el hecho de que nos planteemos nuestra libertad ya indica que no somos obedientes, ¿no? Y eso creo que también es muy importante. La literatura, el arte, debe responder a esa condición irreductible del hombre, ¿no? Es la representación de esa irreductibilidad y también la representación, el ámbito donde con más fuerza se suena esa desobediencia, ¿no? El algoritmo, de alguna manera, procura extensión, pero no profundidad. Y ahí también entramos en la cuestión de la creación. En el año 2021, en Bonn, se estrenó la 10ª Sinfonía de Beethoven, compuesta por inteligencia artificial, con la ayuda, por supuesto, de unos musicólogos. La 10ª Sinfonía de Beethoven, estrenada con ese nombre. Es un bodrio insoportable que parece obra de un discípulo muy mediocre de Haydn. O sea, absolutamente no tiene nada que ver con Beethoven. ¿Cómo podemos empezar a vender, digamos, ya productos acabados por inteligencia artificial y le llamamos la 10ª Sinfonía de Beethoven? Y Gómez Pin habla, en este caso, de Proust y de esa metáfora maravillosa de los pozos artesianos que utiliza Proust, la elevación de los cuales, de lo sumergido, ahí es proporcional a su profundidad. Es decir, hay algo también irreductible en la creación que solo la gran literatura nos puede seguir previniendo de ello, ¿no? Y vuelvo ahora a esa pregunta que me hacía al principio de por qué esa necesidad de sustituirnos, esa necesidad como de simplificar la condición humana, de concluir que las máquinas nos van a sustituir, de que somos superfluos de alguna manera, ¿no? Es una pregunta filosófica, yo creo, de implicaciones insondables, inquietantes incluso, que nos tenemos que seguir haciendo. Porque en el fondo está eso, está esa pregunta latiendo, ¿no? Está también latiendo en esa especie como de causa general que se ha abierto contra toda la producción humanística de Occidente. Esa sospecha que se ha vertido sobre toda la producción humanística de Occidente, que tiene como objeto Europa, que tiene como objeto el dominio colonial de Europa, pero detrás de ello hay una especie como de intento de impugnación que no es para mejorar, no es para discutir, no es para desplazar, no es para incluir, sino simplemente para dinamitar eso. Para dinamitar eso y, en última instancia, también considerar que esa singularidad, ese espacio de complejidad tan enorme que es toda la producción humanística de Occidente, lo que llamamos humanidades, es superfluo y debe ser destruido, ¿no? Y ahí, ese ánimo aliado con la tecnología, con esa mal llamada inteligencia artificial, pues también puede ser letal, ¿no? Y esa es la pregunta que se hace al principio y al final Gómez Pin en su libro, y dice que justamente, probablemente la respuesta esté en que no nos atrevemos a enfrentarnos con nuestra condición. Que el gran problema de todo eso es que intentar evitar las preguntas que solo la filosofía o solo la literatura puede representar, la filosofía puede hacer y la literatura representar, justamente indican esa incomodidad frente a nuestra condición. Y eso es lo que yo creo que debemos evitar por todos los medios, sin, por supuesto, demonizar ni prescindir de todos los avances tecnológicos que la inteligencia artificial nos ofrece. Muy bien, ahora podemos entre nosotros cruzar las armas y luego abrir turnos de intervenciones al auditorio. Yo quisiera